días. Damos comienzo con nuestras clases virtuales del día de hoy, martes 26 de enero, en donde estaremos trabajando con las materias de español, matemáticas e historia. Comencemos. Iniciemos con nuestra clase de español y el día de hoy vamos a trabajar con el tema características y función de los refranes. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos primeramente a copiar el concepto de los refranes. Posteriormente vamos a ver un video que se titula Así son los refranes. Y finalmente vamos a escribir en la libreta 3 refranes que tú conozcas y que sean diferentes a los que vamos a ver durante la clase. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra primera actividad, que es copiar el concepto. Concepto y propósito. Los refranes son dichos coloquiales o de uso común que se transmiten oralmente. Su propósito es expresar una explicación o entendimiento de las cosas. Por ejemplo, tenemos el refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre debemos estar alerta o al pendiente de algo para evitar una distracción. Algo muy importante a considerar con los refranes es que no debemos de tomar las palabras tal cual su significado. Por ejemplo, aquí camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No quiere decir que un camarón se queda dormido y se lo va a llevar la corriente, así tal cual, ¿sí? Sino quiere decir que esto hay que llevar su mensaje hacia nuestra vida cotidiana. Como lo mencionaba aquí, que siempre tenemos que estar alerta de lo que sucede a nuestro alrededor para evitar una distracción o evitar, por ejemplo, un accidente, evitar que se nos pase algo importante, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir este refrán. Características del refrán. Los refranes están compuestos por 2 elementos, la causa y la consecuencia. De tal manera que en una sola frase se explica cómo una cosa o situación puede dar lugar a la otra. Por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. La causa, dime con quién andas. Y su consecuencia, y te diré quién eres. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este refrán? Que debemos de ser cuidadosos al buscar nuestras amistades. Por ejemplo, si tú me platicas que andas con por ejemplo, que te juntas con un compañero que lee mucho, que le gusta investigar, que le gusta hacer sus tareas, que le gusta siempre estar, es muy responsable, pues tú vas a empezar a copiar estas conductas, ¿sí? Si yo sé que te juntas con un niño que es desobediente, que no atiende las reglas, que pues no hace caso, entonces, pues por lo tanto tú probablemente vas a hacer exactamente lo mismo que hace tu amigo, ¿sí? Entonces es por eso muy importante que debemos de tener mucho cuidado con quién nos juntamos. El refrán aporta soluciones sencillas a aspectos de la vida común. Por eso es muy importante saber interpretar cada palabra y saber en qué situación aplicarlo. Por ejemplo, el que con lobo se junta, a aullar se enseña. La causa es juntarse con ciertas personas y la consecuencia aprender de ellas ciertas costumbres o formas de ser. ¿Ok? Este es parecido al anterior. Aquí quiere decir que con lobo se junta, aullar se enseña. De hecho, aquí la imagen la podemos ver que este señor pues está aullando igual que el lobo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que vamos a aullar igual que los lobos si nos juntamos con lobos, porque aparte los lobos son peligrosos, ¿sí? No quiere decir esto, sino quiere decir que dependiendo de con quién nos juntemos es lo que vamos a aprender a hacer. Sí, por ejemplo, si tenemos un grupo de amigos y en este grupo de amigos todos saben andar en patines y tú no, tarde o temprano vas a aprender a andar en patines porque entre todos te van a enseñar a andar en patines, ¿sí? Entonces, es aprender las costumbres o formas de ser de otra persona, ¿sí? Entonces, es por eso que pues tenemos también que tener mucho cuidado con quién nos juntamos, porque si las costumbres o formas de ser son negativas, pues nuestras formas de ser y nuestras costumbres también van a ser negativas.
Muy bien. Entonces, tu primera actividad era copiar estas 3 diapositivas anteriores que acabamos de ver. Recuerda que tú puedes pausar el video en cualquier momento o puedes volver a verlo para ir copiando este concepto. Ahora vamos a ver el video, así son los refranes, que van a extender un poco más la explicación que les acabo de dar. Pongamos mucha atención. ¿Cómo son los refranes? El refrán es una frase u oración que contiene algún consejo para la vida cotidiana. Los refranes tienen algunas características básicas. Por ejemplo, suelen ser frases breves que incluyen rimas sencillas. Tienen una función o propósito, ya sea ejemplificar una situación, dar un consejo sobre algún aspecto de la vida cotidiana o dejar una enseñanza. Por ejemplo, en el refrán "al que madruga, Dios lo ayuda", el consejo es levantarse temprano para que te vaya bien y concluyas todas tus tareas. La autoría de los refranes suele ser anónima, es decir, que se desconoce quién los escribió o inventó. En cuanto a su origen, pueden provenir de alguna religión o país en específico. La forma de transmisión de los refranes suele ser oral, sin embargo, también existen recopilaciones impresas de refranes. Los temas de los refranes son muy variados. Pueden tratar sobre el amor, amistad, familia, trabajo, dinero, comida o las características de una sociedad. Por ejemplo, un refrán con tema de comida es "barriga llena, corazón contento". En cuanto a su extensión, los refranes suelen ser frases cortas. Normalmente se reducen a 1 o 2 versos. Los refranes establecen relaciones de causa y consecuencia entre dos cosas, hechos o situaciones. En el refrán, quien mucho duerme, poco aprende. La causa es dormir mucho o no estudiar y la consecuencia es que se aprende poco o nada por no estar atento trabajando. En los refranes se utilizan recursos literarios como la rima, la metáfora, la analogía y los juegos de palabras. ¿Has observado esas características en los refranes que conoces? Muy bien, ahora ya que vimos el video, ¿sí? Ya tenemos un poco más conocimiento de lo que son los refranes y ahora te toca a ti escribir en la libreta 3 refranes que tú conozcas. Esos 3 refranes los vas a escribir abajo de donde terminaste de escribir el concepto, ¿ok? Recuerda que tienen que ser diferentes a todos los que vimos en el video, ¿de acuerdo? No deben de ser iguales, ¿sí? Trata de investigar, pregúntale a tu mamá o con las personas con las que estés conviviendo en este momento qué refranes conocen. Puedes acompañarlo de un dibujo si tú deseas, no es necesario, ¿de acuerdo? Entonces solamente el refrán y el dibujo si es de tu elección. Y por último, pues recuerda, muy importante, subir tu fotografía a la plataforma de Google Classroom. Y con esto estaríamos concluyendo nuestra clase de español del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Continuamos con nuestra clase de matemáticas y el día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema que se titula caras de cuerpos geométricos. Hoy vamos a trabajar con el concepto. Recuerda que la actividad del día de hoy va a ser copiar el concepto y subir tu fotografía a la plataforma de Google Classroom, ¿de acuerdo? Muy bien. Caras de cuerpos geométricos. Cuando se desarma un cuerpo geométrico se obtiene su representación plana, la cual está conformada por figuras geométricas, como cuadrados, triángulos, rectángulos o círculos, colocadas de tal manera que, al doblarse y unirse, forman de nuevo el cuerpo geométrico. En la representación plana del cilindro se observa que sus bases son 2 círculos y su cara es un rectángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí lo que es el cilindro, ¿sí? Y al momento de que nosotros lo desarmamos, podemos observar que tiene al centro un rectángulo y 2 circulitos a los lados. ¿Qué es lo que sucede si nosotros pues doblamos esta parte del rectángulo y pegamos los 2 circulitos? Pues se nos forma nuevamente lo que es el cuerpo geométrico, que viene siendo el cilindro. ¿Ok? Las caras laterales de las pirámides son triángulos. En cambio, en los prismas las caras laterales son rectángulos. ¿Ok? Entonces, si estamos trabajando con una pirámide, que es esta parte de aquí, si tú te fijas, las caras laterales, que son estas, tienen forma de triángulo. Y tenemos lo que es la base. ¿Ok? Dependiendo de cuántos lados tenga la base, es el nombre de la pirámide. Ahorita lo vamos a ver.
En el caso de los demás prismas, ¿sí? Tenemos lo que vienen siendo sus caras de manera rectangular, y igual lo que son igual lo que son las bases, pues también dependiendo de la forma de la base es el nombre del prisma. Dice, los nombres de las pirámides y de los prismas dependen de la figura que tienen como base. Por ejemplo, el prisma pentagonal y la pirámide pentagonal se denominan así porque su base es un pentágono, ¿sí? Entonces, dependiendo de la base es el nombre que recibe el prisma o la pirámide. Y aquí tenemos 4 ejemplos. Por ejemplo, tenemos la pirámide triangular porque su base es un triángulo. Tenemos la pirámide cuadrangular porque la base es un cuadrado. La pirámide pentagonal porque la base es un pentágono, es decir, pentágono quiere decir 5 lados, ¿ok? O la pirámide hexagonal, ¿sí? Que tiene 6 lados. Está la pirámide heptagonal, octagonal, dependiendo de pues cuántos lados tenga su base. Y aquí en la parte de abajo tenemos el prisma triangular porque su base es un triángulo, prisma cuadrangular porque es un cuadrado, prisma pentagonal, base de pentágono, y el prisma hexagonal que su base pues es un hexágono. Si te fijas, la base está tanto arriba como abajo, ¿ok? ¿Sí? Esa es la diferencia entre el prisma y lo que es la pirámide. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad del día de hoy va a ser copiar estas este concepto de caras de cuerpos geométricos. Ahora, para el día de mañana te voy a encargar una tarea. La tarea va a ser armar cuerpos geométricos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos cuerpos geométricos que necesitamos? Te los voy a mostrar. ¿Sí? Estos moldes, son 4 moldes los que necesitamos. Necesitamos un prisma triangular, un cilindro, un cubo y un prisma cóncavo hexagonal. Ese es el nombre que tiene este prisma. Se llama cóncavo por esta parte de aquí, que una de sus lados no va a tener base. Entonces, por eso se llama cóncavo. Esto lo vamos a necesitar para nuestras próximas clases, ya que en las próximas clases pues vamos a estar trabajando con el libro y va a ser mucho más sencillo para ti poderlo trabajar con material concreto, ¿ok? Entonces, les voy a mandar estas plantillas para que las puedas copiar, ¿sí? Las puedas imprimir y puedas recortarlas y pegarlas. Muy importante, al momento de recortar, no vayas a recortar esta parte de aquí. Estas pestañitas sirven para poder armar el prisma, ¿ok? Estas pestañitas tú lo recortas por todo su contorno, ¿sí? Recortas toda, no hay que separar la pestaña de la base principal, ¿ok? Porque esta pestaña se va a doblar y se le va a colocar pegamento, ¿sí? Te recomiendo que uses pegamento en barra, ¿sí? Es más sencillo. Si usas pegamento líquido, vas a batallar un poquito más porque como es muy, muy pequeña la pestañita, a veces si le pones de más se moja y se humedece mucho y no puedes trabajar con ella. Entonces, es más fácil con pegamento de barra, ¿ok? Entonces, pones aquí el pegamento, en todas las pestañitas se coloca el pegamento y se arma. Esta es como te debe de quedar. Aquí está el cilindro, aquí es como te debe de quedar, ¿ok? Entonces, este archivo va a estar disponible también en la caja de comentarios. Te voy a agregar lo que es el enlace a un Drive para que tú lo puedas descargar. No requiere de ningún tipo de contraseña, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, es muy importante que realices esta tarea para el día de mañana. Y no olvides, una vez de que ya hayas copiado tu concepto, subirlo a la plataforma de Google Classroom. Y con esto estaríamos concluyendo nuestras clases de matemáticas del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Finalizaremos nuestras clases de hoy con la materia de historia. Y el día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. Vamos a comenzar a hablar sobre lo que es el descubrimiento de América. Sin embargo, para poder introducirnos a este tema, primero necesitamos conocer a Cristóbal Colón. ¿Quién fue él? ¿Sí? Entonces, para eso, primeramente vamos a pasar a nuestro libro de texto y a subrayar las ideas principales de la página 78. Muy bien, entonces tomamos nuestro marcatexto y vamos a comenzar. Ubicación temporal y espacial de los viajes de exploración de Cristóbal Colón en América y de la conquista de México.
A partir de 1453, los reinos europeos se vieron obligados a explorar y establecer nuevas rutas para comerciar con las poblaciones situadas en el oriente, pues los caminos que solían usar fueron bloqueados por los turco-otomanos con los que estaban enfrentados. Este hecho favoreció el desarrollo de la tecnología empleada en la navegación y contribuyó a que se construyeran barcos más resistentes y rápidos. Gracias a ellos, varios navegantes, principalmente españoles y portugueses, hicieron diferentes viajes de exploración hacia territorios y establecieron nuevas rutas de navegación. Así lograron, por ejemplo, rodear África para llegar a India y China. En 1492, Cristóbal Colón, que buscaba una ruta para viajar a India, tomó dirección hacia Occidente y llegó a un continente desconocido por los europeos, que más tarde sería llamado América. A partir de 1517, los españoles Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés hicieron diversas expediciones al actual territorio mexicano. Finalmente, con la conquista de la parte central de Mesoamérica en 1521, iniciaron los procesos de colonización de lo que hoy es México y de evangelización de su población indígena. Okay, aquí tenemos un rápido resumen de lo que vamos a estar trabajando en lo que es este bloque de el descubrimiento de América. Okay, entonces, para adentrarnos un poquito más en este tema, te voy a pedir por favor que pongas mucha atención, ya que vamos a escuchar un cuento sobre la vida de Cristóbal Colón. Póngame mucha atención. Había una vez un mundo con forma de tabla cuadrada, apoyada sobre 4 elefantes. Cuando acababa el horizonte, empezaba un abismo, y todos los que se caían en él eran devorados por monstruos horribles. ¿Os parece raro? Mi nombre es Cristóbal Colón, y os cuento que cuando yo nací, muchos creían que la Tierra era así. De pequeño me fascinaba ver los barcos que llegaban cargados de cosas desconocidas y misteriosas. Escuché las historias de un tal Marco Polo, el explorador más famoso de esa época. Había viajado hacia las Indias, el lugar que hoy llamáis Asia. A su regreso contó que al otro lado del mar había un universo mágico y desconocido. Imposible de imaginar de tan increíble que era. Yo quería ser como él, o incluso mejor que él. Voy a llegar a las Indias, pero por una ruta más corta y menos peligrosa, me propuse. Será por el oeste, cruzando el Atlántico, arriesgué. Me trataron de loco. Nadie confiaba en mi plan. Todos creían que saliendo de Europa en esa dirección, lo único que encontraría era agua, hasta el abismo de los elefantes y los monstruos. Necesitaba ayuda, claro. Muchos me dijeron que no durante varios años. Al final los reyes de España lograron darme los medios y el dinero para poner mi sueño en marcha. Conseguí 3 barcos, llamados carabelas. Yo iría al mando de la más grande, la Santa María. Las otras eran la Niña y la Pinta. Reuní unos 90 marineros y partimos del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492, rumbo a lo desconocido.
El viaje fue una pesadilla. El agua comenzó a escasear, la comida se nos estropeó y muchos empezaron a enfermarse a bordo. «Regresamos ya mismo», me dijeron los marineros amotinados. Desesperado, les pedí que me dieran solo 3 días para intentar convencerlos de seguir. A la medianoche del segundo día, cuando faltaban solo horas para que el plazo para volver venciera, un grito sobresaltó a la expedición. ¡Tierra a la vista! 4 palabras. ¡Tierra a la vista! ¿Sabéis todo lo que significa eso? Yo no lo sabía cuando bajé del barco. Pensé que había llegado a las Indias. Pero estaba descubriendo un nuevo continente, que llamaron América, en honor de Américo Vespucio, un explorador que llegó unos años después de mi primer viaje. Puse mis pies en el Nuevo Mundo un 12 de octubre. Tenía ante mí tierras muy extensas, con una riqueza natural y cultural que me sorprendió. Sus habitantes eran generosos y acogedores, y vestían de forma muy curiosa para nosotros. Seguro que nuestras ropas también les resultaban divertidas. Los llamamos indios, por mi confusión al pensar que estábamos en las Indias y no en América. Al final era verdad que el mundo no tenía forma de tabla. Era verdad que no estábamos solos en Europa y Asia. La historia del mundo iba a cambiar para siempre. Hoy, cada vez que comáis un tomate, una patata, un pimiento, cada vez que vuestras mamás cocinen con harina de maíz o aceite de girasol, o cuando vean al abuelo fumar tabaco en su pipa, sabed que fui yo, Cristóbal Colón, quien os llevó todo eso a vuestras casas. Muy bien, ahora ya que viste lo que es el cuento de Cristóbal Colón, ¿sí? Vamos a hacer la siguiente actividad. Necesito que investigues y escribas en tu libreta la biografía de Cristóbal Colón, ¿ok? Puedes agregar una estampa si quieres. De hecho, puedes buscar una estampa. Puedes ir a alguna papelería que tengas cerca de tu casa y pedir una monografía o una estampa de Cristóbal Colón y de ahí puedes obtener los datos. O también puedes buscar en internet. Solo tener mucho cuidado de la fuente de información de donde lo estás obteniendo, ¿ok? Porque recuerda que muchas fuentes de información son falsas. Entonces, puedes buscar, puedes volver a ver el video si quieres, o lo puedes buscar en YouTube, así se llama, Cuento de Cristóbal Colón. ¿Ok? Puedes volver a ver el video para tomar datos de ahí o puedes, como te menciono, pues buscarlo en internet, ¿de acuerdo? Entonces lo investigas, lo escribes en tu libreta y envías tu fotografía a la plataforma de Google Classroom y con eso estaríamos terminando la clase de historia del día de hoy. Hemos concluido con nuestras clases virtuales del día de hoy. Agradezco muchísimo tu atención. No olvides subir tus evidencias a nuestra plataforma de Google Classroom y recuerda, quédate en casa. Nos vemos el día de mañana.